Que la mayoría del contenido que nosotros accedemos de manera, no te estoy hablando de la deep web, no te estoy hablando de adentrarte en el mundo de la pornografía más duro, la mayoría del contenido que un usuario promedio, un consumidor promedio se va a encontrar en los sitios pornográficos es pornografía de origen no consentida, no es pornografía consentida. Y acá voy a ponerte un ejemplo que es muy gráfico. Pornhub es el 10º sitio web más visto de todo el mundo. Es la primera, digamos, dentro de las páginas pornográficas es la más vista de todas. Es la tercera empresa de tecnología más grande de todas. Está solamente Google y Facebook por delante. Después viene Mingik, en realidad, que es la empresa matriz de Pornhub. Dentro de las primeras 20 webs más vistas, más visitadas, hay varias, de hecho la mayoría son páginas pornográficas. O sea que imagínate lo que implica ser Pornhub, ¿no? De hecho, cada vez que vos visitas casi adictivamente, ¿no? Para sacarte de las notificaciones Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, o sea, la red social que quieras, bueno, Pornhub es mucho más vista que cualquiera de esas redes sociales. O sea, recibe más visitas diarias que cualquiera de esas redes sociales. Así que imagínate el nivel de flujo de consumidores de contenido que tienen, ¿no? Estamos hablando de algo realmente muy importante. Somos Las Conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y, por supuesto, conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Las Conflictuadas. Estamos muy felices hoy porque vamos a hablar de un tema que poco se habla de frente, o muchas veces escuchamos que puede ser malo, pero no le paramos muchas bolas. Y bueno, decidimos hacer este capítulo porque en verdad, investigando, hablando con las personas que saben, nos dimos cuenta que es un tema para abrir los ojos. Vamos a hablar hoy de la pornografía. Antes como de empezar a hablar pues con nuestra invitada especial que sabe mucho y vamos a tomarlo pues de diferentes puntos de vista, sí queremos aclarar que la Iglesia Católica, pues a nosotros como católicos que estamos pues aquí discutiendo conflictos y demás, sí es muy contundente con su posición frente a la pornografía, ¿cierto? No está de acuerdo con esta práctica, ni con la producción, ni con el consumo de la pornografía, tanto pues porque lo ve que es como una ofensa a la castidad, ¿cierto? Como todo el tema pues como de la sexualidad y demás, porque pues, la sexualidad para la iglesia siempre es un bien que es puramente para la vida, y porque también hace que se desnaturalice la dignidad humana, o sea, lleva al ser humano a un extremo en el que pues se desfigura como todo lo que está llamado a hacer, que es amar y darse por el otro, y pues la pornografía lo saca pues como de esa función. Entonces pues la iglesia es muy contundente, pero pues queremos obviamente entender por qué es así y pues de diferentes puntos de vista. Entonces esta serie que empezamos hoy va a ser de 2 capítulos. La primera vamos a hablar de la pornografía como industria, porque no es una buena industria, porque lo que vemos no es tan bonito como nos lo pintan, y ya después vamos a hablar cómo la pornografía afecta nuestra espiritualidad, nuestra psiquis y bueno, todo lo demás. Entonces estamos muy emocionadas porque sabemos que es un tema que yo creo que para muchas personas es muy nuevo. Aquí pues doy mi cuña, yo me vine a enterar de todo esto hace 3 meses, o sea, hace nada, y es algo que creo que muchas personas pueden llegar a entender. Entonces muy felices de estar aquí y acompañados de una persona súper especial. Así es, esta persona, estamos muy emocionadas de presentárselas, es Lupe Batallán. Ella es activista argentina, escritora, tiene 26 años, es católica, se considera conservadora y especialista en aborto, eutanasia, prostitución y pornografía. Su último libro es Calladita te ves más bonita, que encuentran en Busca Libre, los que estén interesados o las que estén interesadas en conseguir su libro, y seguramente podríamos decir muchísimas cosas más de Lupe Batallán porque es toda una autoridad en estos y otros temas, pero bueno, nos fuimos por lo más seguro para este capítulo, y quisiéramos pues darte la bienvenida, Lupe, y
que nos cuentes pues cuál es tu historia de fe. Bienvenida a Las Conflictuadas. Bueno, muchas gracias. La verdad que también para mí es un placer poder estar compartiendo este espacio con ustedes y sobre todo también que me reciban con tanto interés en saber de estas cosas que vengo investigando, porque bueno, nada, al que investiga siempre lo que investiga le apasiona. Lo lindo es encontrar a gente que se apasione por eso mismo que a uno le parece interesante, te hace sentir menos raro. Así que bueno, nada, mil gracias. Y bueno, sobre mi historia de fe, yo fui atea hasta el 2020, totalmente atea, no estaba bautizada para nada. En el 2020 encontré muchas respuestas a preguntas que me había formulado a los, no sé, 12, 13 años, cuando decidí que no creía en Dios. Y en ese momento la verdad es que encontré respuestas que me convencieron. Creo que realmente es la palabra, ¿no? De el convencer en el sentido también de me vencieron, ¿no? Dios me venció. Y nada, en ese momento me quedaban dos opciones, ¿no? Porque tuve una serie de respuestas que llegué al punto de decir, si esto es verdad, entonces Dios existe. Y la verdad es que no encuentro forma de decir que esto es mentira. Entonces, si Dios existe, tengo dos caminos. Seguir viviendo mi vida como si Dios no existiera o ser consecuente, ¿no? Si Dios existe, entonces yo no puedo vivir como si no existiera, porque la verdad es que es algo demasiado grande. Así que ahí fue que decidí bautizarme, decidí comprometerme, con ese compromiso que, bueno, a veces nos pasa, a veces está más fuerte, a veces está más débil, ¿no? Pero tratar de comprometerme lo más que pudiera con Dios. Wow. Gracias por contarnos eso. A mí eso me encantó mucho, total. Y eso me encantó mucho, escuchándote en otras entrevistas, voy a decirlo, investigué a Lupe hasta el final, porque obviamente tú ya estás hablando de estos temas mucho antes de ser católica. Sí. Entonces creo que va muy ligado con lo que verdaderamente se busca al defender estos temas, que es la dignidad humana en sí. O sea, tú antes no metías a Dios en nada, no estabas hablando, o sea, no metías la religión en absolutamente nada y estabas defendiendo era la dignidad humana puro y duro, ¿no? O sea, era como esa defensa, y creo que este último libro y este tema de la pornografía va muy ligada con eso. Sí, de hecho, a ver, no voy a decir que uno se convierte y es como si no hubiera pasado nada en su vida, porque sobre todo cuando vos venís de ser ateo, y creo que la gente que antes creía creía que algo existía pero no estaba seguro, que supo que existía y se alejó y después volvió, tiene como más facilidades en algún punto. Pero cuando vos estás solo y crees que Dios no existe y creíste toda tu vida que Dios no existe, que Dios aparezca en el panorama te cambia absolutamente todo. Me gustaría poder decir que Dios cambió mucho mi trabajo, y lo cierto es que sí, obvio, Dios cambió todo en mí, pero mi trabajo no es lo que más cambió producto de mi creencia en Dios. Mi creencia en Dios me ha llevado a tratar de ser más buena, a obviamente tratar de acercarme a Dios, a tener una energía, ¿no? Un combustible que es Jesús, y también un lugar de protección cuando me siento muy mal. Pero la realidad es que mi trabajo tal vez cambió algunas cosas de formas, ¿no? Y me di cuenta de que no hacía falta ser tan guerrillera en algunas cosas, tipo tan confrontativa. Pero después a nivel contenido, el tipo de temas que me interesan, eso no cambió porque hay una inclinación natural al bien, ¿no? La gente puede darse cuenta de dónde está el bien, crean Dios o no crean Dios. Y obviamente cuando uno tiene, afortunadamente como tenemos esa capacidad, podemos reconocer el valor de la dignidad humana. A mí todo lo que me ha motivado en esto es la defensa de la dignidad humana. Y cuando uno investiga es imposible no darse cuenta dónde están los flagelos. Entonces, nada, el trabajo sí, me convertí, pero la verdad es que mi trabajo no cambió mucho desde que me convertí. Lupe, pero entonces ahí me entra ahí la curiosidad de saber, ya nos contaste tu historia de fe, digamos, pero cómo llega Lupe antes de su conversión, digamos, a que le interesaran estos temas, o sea, ¿por qué te empieza a llamar la atención, digamos, todas estas cuestiones alrededor de la dignidad humana, que no es solo la pornografía que vamos a hablar hoy, sino la eutanasia, el aborto, etcétera, todo lo que gira, digamos, alrededor de la dignidad? Bueno, si queremos, o sea, globalmente, y no tratando de buscar temas por temas, creo que mi familia en general vivió historias de muchísima crueldad. Nada, viste, esas cosas son esas historias familiares.
Y esto después de trabajar un montón en terapia. Pero para mí poder escribir de todas estas cosas es como darle un significado a toda esa violencia que vi que mi familia sufrió. Afortunadamente mi familia núcleo no, pero bueno, mis padres, mis tías, la verdad es que mis abuelos sufrieron muchísimas violencias de distinto tipo, ¿no? Por ejemplo, el aborto ha marcado mi historia materna por todos lados, al punto de que mi mamá es la primera en su familia en decirle que no al aborto a los 15 años cuando se quedó embarazada. Su mamá había abortado tantas veces que mi mamá nació porque el médico le dijo es riesgoso que sigas abortando. O sea, mi abuela habrá tenido fácil 5 o 6 abortos. Mis tías, cantidades similares. Tanto que, bueno, una después no pudo tener más hijos y otra le costó muchísimo volver a tener hijos. Otra de mis tías se murió muy joven por HIV, que se había contagiado antes de que se murió 6 meses antes de que saliera el tratamiento por consumo de drogas, porque se había quedado muy mal después de muchos abortos que le habían obligado a hacerse en su familia y después de un parto prematuro que tuvo, que bueno, probablemente estuviera asociado, ¿no? Un embarazo adolescente, muchos abortos recurrentes, qué sé yo, y una bebé que se murió prematura. Entonces, viste, decís, como todas esas cosas claramente van dejando heridas a nivel familiar, y para mí poder escribir de estas cosas creo que en algún punto es poder darle un significado y convertir en algo bueno todas esas heridas, que si bien yo no las padezco, como que nada, cuando uno sabe el sufrimiento de alguien que quiere, es difícil decir yo no lo sufro igual, no lo viví, pero sí lo sufrís porque ves esas marcas que dejó en tu familia. Y de alguna manera, digamos, hablar de esto es como empatizar también con el dolor que puede estar de todas las personas o que consumen o que tienen que verse obligadas o no, ya nos contarás tú, a hacer de la pornografía una forma de vida, pues, o un camino de vida, como empatizar también con ese dolor que hay detrás. Sí, sin duda. De hecho, a mí me pasó que había empezado a investigar ese tema. O sea, obviamente, si bien la razón por la que yo me terminé volcando primero como a la arena política es el tema del aborto y que tocaba fundamentalmente mi familia. Después vino el tema de la eutanasia, que un poco tenía que ver, porque la verdad es que ha habido enfermedades muy complicadas, enfermos terminales en mi familia, en mi entorno, qué sé yo, bueno, listo. Me pongo a investigar el tema del aborto, de la pornografía, y a los 2 meses de comenzar a escribir este libro me enteré que mi hermano mayor estaba dentro de la industria pornográfica porque se había puesto a producir pornografía. Con lo cual, sí siento que no sé por qué Dios realmente nos pone esas situaciones en el camino, pero creo que sin duda un poco también eso debe es medio futurología, ¿no? Pero debe haber hecho en mí, no sé, ser más caritativa, ser más empática a la hora de investigarlo, porque es distinto cuando uno ve el problema amando a la persona que está dentro del problema, que ver el problema pensando, ay, todos estos son unos degenerados, unos pajeritos, no sé qué. Es una persona que está haciendo las cosas mal, que tiene muchos problemas, pero que su problema, en definitiva, ni siquiera es la pornografía. La pornografía es como la última gota, o sea, es el máximo exponente de una cadena de cosas que funcionaron mal antes. Y creo que es ese amor, esa capacidad de empatizar, aunque bueno, la palabra empatía últimamente está tan prostituida, ¿no? Pero, sí, total. Pero esa capacidad de empatizar la que también te hace evaluar el problema tratando de buscar soluciones. O sea, para mí todas estas cosas, si bien son denuncias de cosas que pasan, mi intención es que la gente pueda cambiar cosas, ¿no? Modificar el pensamiento de las personas, introducir ideas nuevas para que se empiecen a buscar soluciones, ¿no? No es solamente un me quejo porque porque tengo ganas de hacer catarsis. La idea es que a partir de todo esto podamos cambiar la forma en la que miramos al otro, podamos construir redes de apoyo. A mí mucha gente me pregunta, producto de enterarse de los temas que hablo o del libro, bueno, Lupe, ¿y cómo hago si yo miro pornografía para dejar de mirar? Y está todo bien, yo no escribo para que la gente deje de mirar. Es la realidad, o sea, para que la gente deje de mirar, bueno, está bien, tiene que haber algo que le caiga a la ficha, ¿no? Fantástico, pero generalmente por el tipo de comportamientos, de dependencia que hay de la pornografía, no alcanza, o sea, yo no soy la persona para dar ese tipo de consejos, en general es un psicólogo el que tiene que hacer ese tipo de acompañamiento, con lo cual
yo considero que no hace falta, o sea, te puedo derivar y te puedo decir, bueno, por acá puedes ir, fíjate, acá puedes conseguir ayuda, pero lo que sí escribo es para, por ejemplo, cambiar las ideas o cambiar la forma de ver el problema para esa gente que tiene que ser red de apoyo, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, ay, no, hace pornografía, ya lo miro, tipo, me da vergüenza, me da no sé qué. No, o sea, qué sé yo cuando me enteré que mi hermano hacía pornografía, no me dio vergüenza que mi hermano estuviera haciendo esto, cosa que le pasa a mucha gente, ¿no? A mí lo que me puso mal es decir, tipo, ¿cómo mi hermano puede creer que se merece esto, ¿no? Como realmente la mirada desde el amor, es decir, tipo, yo te quiero mucho y no puedo imaginarme esto. Y para salir va a necesitar un entorno que entienda, ¿no? No que avale, que entienda y que acompañe. Entonces yo creo que si hablamos de hacer un cambio social, bueno, el cambio social es ese, ¿no? En principio, que la gente entienda que es algo malo, prevenir para que la gente no caiga, pero también empezar a generar esos lazos sociales, esos vínculos, esas conexiones que vienen en contraposición a este discurso de individualista, ¿no? De yo hago con mi cuerpo lo que quiero, estoy solo, yo no jodo a nadie. No, bueno, sí, cuando haces cosas también jodes a otras personas, a las personas que te quieren, a las personas que están en tu entorno, no sé qué, a las personas que dependen de vos, por ejemplo. Pero además de eso, el Papa Francisco lo dice todo el tiempo, ¿no? Desde la cuarentena ya insistía con esto, nadie se salva solo. Y hablamos de una salvación no solamente del coronavirus, ¿no? Sino una salvación del alma. Entonces creo que justamente ahí nuestro rol como católicos es estar informados para hacer ese acompañamiento en el camino de santidad del otro y en el nuestro propio. No he podido comentar todo lo que hemos hablado porque André está muy emocionada y con toda razón. Pero bueno, sí quería me encantó todo lo que estás contando porque sí creo que nos pone mucho en contexto de también o como desde donde tú te acercas a este tema, que definitivamente es muy diferente al que probablemente tiene la mayoría de las personas, o desde un lugar como de completa tranquilidad, de pronto de bajarle mucho lo complejo que es esto, o de sí quitarle como la importancia. O por el otro lado, que a veces es como súper confrontativo, de pronto ni siquiera darse un poco a entender por qué este tipo de industrias surgen en la sociedad. Y también, pues me parece muy chévere como ahorita que lo estabas mencionando, cómo fue esta investigación que hiciste de la industria pornográfica, porque en realidad pareciera como si fuera tan aceptada en la sociedad, como porque se le ha quitado importancia. Que además hace que sea una industria bastante fuerte, bastante sólida, pero que pues no es algo novedoso para nadie, que esto también es súper complejo, moralmente difícil, pone a muchas personas dentro de la industria en situaciones muy vulnerables. Entonces, bueno, sí te quería preguntar un poco de esta investigación que hiciste alrededor de la industria. Bueno, en realidad cuando yo investigué 3 temas que son pornografía, prostitución e hipersexualización. A mí el tema que inicialmente me interesaba investigar, de hecho vamos un poco más atrás, y este libro no iba a ser un libro, esto iba a ser un capítulo de un libro más grande que era dar una respuesta sobre los temas de la mujer desde un espacio antifeminista, pero no antifeminista en el sentido de tipo partimos y nos vamos al extremo completamente opuesto, porque el extremo opuesto al feminismo es el machismo, y yo creo que son 2 sexismos que muchas veces son funcionales. O sea, bueno, hay una postura que es la postura más justa, ¿no? No necesariamente está en el medio, tipo, del mismo lado que el otro, ¿no? Pero hay un punto, hay un equilibrio que está en el medio del camino uno y otro. Y yo veía que con el feminismo tan radical, tan agresivo, tan violento que hay últimamente, las personas tendían a, como una especie de anticuerpo, saltar automáticamente y empezar a reivindicar cosas del machismo que me parecían terribles. Entonces la idea fue empezar a escribir sobre los temas de la mujer, pero tratando de dar respuestas reales. Porque bueno, yo también creo que vemos mucho en el feminismo y que ha tomado muchas causas
que son reales, son preocupaciones reales de la gente y las ha torcido, las ha tergiversado y les ha dado resultados, ¿no? Un mal diagnóstico, una mala medicación, un mal remedio, que en definitiva no soluciona el problema de base. Entonces, esto iba a ser un capítulo de ese libro más grande, pero decidí empezar a escribir el libro por ahí y empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, y en algún momento dije, wow, como que no lo puedo dejar solamente ahí, me parece que lo voy a tener que independizar, porque si esto va a ser solamente un capítulo, estamos hablando de un libro de más de 1000 páginas, nadie lo va a querer leer, y la verdad que va a ser muy difícil de terminar en tiempo y forma. Así que nada, me aboqué a escribir el tema de la pornografía, tratando también de agarrarlo desde todas las aristas posibles, porque en general mis investigaciones son así. A mí me gusta, yo siento que el tema a investigar es como una especie de cubo Rubik, ¿no? Y entonces uno va girando, va mirando todo, lo mira con todos los, bueno, acá me quedó todo un color, acá me quedó algo medio extraño, ¿no? Entonces tratar de agarrar todas las aristas posibles de ese tema y desde todas las disciplinas que yo pueda como abarcar. Entonces, tratemos desde la parte económica, desde la parte psicológica, desde el consumo, desde la producción, desde obviamente un discurso, digamos, un debate legal que hay en torno, sobre experiencias previas, sobre el impacto social que tiene esto, ¿no? Como para tratar de darnos un pantallazo. Yo siempre considero que estas son como las cosas mínimas que la gente tiene que saber. Ojalá esto motive investigaciones particulares mucho más grandes, pero digo como que para poder hablar del tema, esto es lo mínimo que tenemos que estar de acuerdo, es el ABC. Después obviamente seguí investigando porque ya había investigado el tema de la pornografía, no podía no hablar de la prostitución, porque la pornografía no es más que otra forma de prostitución, una forma particular de prostitución, entonces era como que quedaba vacío. Y finalmente me parecía que el libro quedaba incompleto si no hablábamos de la hipersexualización, porque lo cierto es que el gran problema que va a tener el comercio sexual siempre es ¿cómo se llama? La cosificación de una persona. Vos podés mejorar las condiciones de la industria porno, idealmente, porque en la realidad no pasa, ¿no? Pero las podés mejorar, podrías implementar cosas para mejorarlas, fantástico. Podrías hacer pequeños cambios para hacer que la calidad de vida de las personas que están dentro de la industria porno o que el consumidor fueran mejor. Lo que nunca vas a poder cambiar es la cosificación que hay de las personas que se venden sexualmente. Y la cosificación que genera en el género por propiedad transitiva, podríamos decir, ¿no? O sea, no, la que resulta cosificada cuando hay un consumo de pornografía en general, ¿no? No es solamente la mujer que está haciendo el video pornográfico, son todas las mujeres, porque después el consumidor primero cosifica a esa, pero después va a cosificar a las demás, va a objetivizarlas. Y no hay nada... No hay nada que esté más lejos de un respeto real de la dignidad humana que tratarte como una cosa, que verte como una cosa, que no tratarte acorde a tu naturaleza humana. Entonces, lo cierto es que esto que genera el comercio sexual, lamentablemente, con lo pornificada que está nuestra sociedad, uno puede tener perfectamente en claro que la pornografía, que la prostitución causan eso, pero si no somos realmente conscientes del problema, no podemos advertir que en otros espacios de la sociedad también va a estar pasando, ¿no? O sea, puedo hacer una excelente contra la pornografía y la prostitución, tapié la puerta, pero dejé abierta la ventana. Entonces el problema, o sea, yo puedo llegar a cosificar a la gente sin consumir pornografía, siendo un perfecto defensor detractor de la pornografía o de la prostitución. Entonces justamente como en eso culminaba. Con respecto a la industria, la verdad es que es muy interesante porque la industria pornográfica genera más de 97.000 millones de dólares al año. Esto la posiciona entre las industrias más lucrativas del mundo. O sea, y si tomamos además lo que es el comercio sexual en general, estamos hablando que por encima del comercio sexual vamos a encontrar las drogas y creo que las armas, pero nada más, o sea, para de contar. Realmente estamos hablando de uno de los negocios más fuertes de todo el mundo. Entonces, también, ¿por qué hay tanta inclinación de la gente? ¿Por qué se ha generado esta naturalización tan grande? Porque obviamente hay un fomento muy grande de esta actividad. Necesitamos que sea natural, necesitamos que sea consumida, necesitamos que no salten las alarmas, necesitamos que la gente crea que no hace ningún tipo de daño.
para poder seguir facturando, y de hecho para facturar cada año más dinero. O sea, si por ejemplo a nosotros nos llamaba la atención el negocio del aborto, con lo lucrativo que es, bueno, ya solamente el de la pornografía pasa totalmente por encima del aborto. Como para poner un ejemplo, ¿no? En la década de los 90, cuando empieza a utilizarse más masivamente Internet, ¿no? En, digamos, un uso doméstico, podríamos decir, casi, ¿no? Ya no se utilizaba para las grandes empresas, sino que uno podía acceder a un ciber de pronto, ir no sé, a visitar algún sitio, tener un mail, ¿no? Hablamos de los años 90, los años 2000. Las primeras cosas que se empezaron a hacer en Internet, digamos, las primeras actividades fue el consumo de la pornografía. Y no estamos hablando de la Deep Web. O sea, antes de que a nosotras se nos ocurriera hacernos nuestro primer mail en Hotmail o en Yahoo, había gente que utilizaba Internet exclusivamente para mirar pornografía. Y mucho antes de eso. O sea, realmente ese fue uno de los primeros usos a nivel así como más masivo que se le dio el Internet. Lupe, te podría hacer ahí una pregunta porque me parece muy loco cómo esto que es así de grande, o yo no sé si yo también vivía como André, como que esto es un problema que de verdad no se ve, que parece un topo, pero es un topo enorme. Entonces, ¿cómo ha hecho la industria para que, o sea, ellos pagan directamente para que esto no sea un tema? ¿O porque ha pasado como tan debajo de cuerda, digamos? Porque, digamos, la hipersexualización sí creo que no pasa tan debajo de cuerda. Hay muchas cosas en la sociedad que uno podría decir como, ok, acá está como la raíz o esto sí es la promoción de la hipersexualización, pero de la pornografía como tal, y sobre todo, no sé si en Argentina es así, pero Colombia, por ejemplo, es una cultura como que moralmente... Eso como que está mal, o sea, como que la moral como que oculta mucho esas conversaciones, es un tema como que no está bien visto, digamos, como a la luz, no es algo como que la gente diga. Entonces, ¿cómo ha logrado la industria, siendo una industria tan grande, pasar tan debajo de cuerda? ¿Pagando directamente? O por los consumidores, o sea, porque existen consumidores, ¿no? Creo que eso es lo más complejo. Yo creo que hay como hay un combo explosivo con respecto a la industria pornográfica. Por un lado, tenemos que se han encargado muy bien de que sea difícil hablar del tema. O sea, no sé si recuerdan, ¿no? Porque ahora creo que eso se cambió un poco en torno al debate del aborto. Pero en los primeros debates del aborto que teníamos, uno iba a hablar y automáticamente eras un fundamentalista religioso que me quiere venir a imponer su moral. Estamos hablando, en Argentina fue en el 2018, creo que en Colombia fue en el 2019 más o menos, como ese momento de gran polarización, donde ya se asumía tu postura. Vos no habías dicho nada y ya asumían lo que ibas a decir. Hoy, obviamente esos discursos persisten, pero no es tan así, como que uno puede debatir más, ¿no? Como que los del otro lado están esperando que le tires algún argumento más que Dios, ¿no? Incluso cuando hay argumentos ahora que aunque apelan a Dios, tienen un grado de desarrollo más grande que está mal y mi religión está en contra, ¿no? Que era tal vez lo que se esperaba en el 2019. Por más que uno no tuviera esa forma de argumentar, ya se asumía que uno iba a hablar desde esa postura. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la pornografía? Es un tema que no se habla. Lo tomo con pinzas, ¿no? Le hacemos un asterisco para desarrollar después esa nota al pie de página un poquito más, ¿no? Pero, digamos, es un tema que no se habla socialmente y que si vos decís que estás en contra, automáticamente sos un fundamentalista religioso, un moralista que se quiere meter en la cama de los demás. Esa es toda la línea de pensamiento. Como si no hubiera argumentos del otro lado para estar en contra. Entonces, yo creo que eso, en principio, es un factor importante. ¿Por qué? Porque vos podés estar en contra por ser fundamentalista religioso, si querés, pero ya el hecho de que te posicionen en ese bando, ¿no? Como que te planteen el marco, el tablero de juego de esa manera, hace que cuando ves algo que te llama la atención, que no te cierra, no digas nada y te quedes callado. ¿Por qué? Porque me van a poner en una posición incómoda. ¿Por qué nadie quiere que lo pongan en la posición de fundamentalista religioso? Por otro lado, sumado al hecho de la falta de formación de las personas que están en contra, lleva a que no quieras hablar porque no sabes
y vos sabés que no sabés. O sea, tal vez es un sentido común, es algo que escuchaste en la iglesia, es un pálpito, si querés podemos decir, pero hay algo que no te cierra, pero te sentís inhibido de hablar. Entonces, yo creo que esas cosas son algo que podemos decir, no es algo que la industria hizo, es algo que nosotros no hicimos. Ellos se aprovecharon un montón de cosas, plantearon el panorama de juego, pero también se van nutriendo del que nosotros no sepamos y no hablemos. Por otro lado, obviamente también, decíamos, este asterisco, esta nota al pie de página, es un tema que no se habla para establecer contras, pero que en realidad en los últimos años vemos como cada vez sí se habla más para hacerle promoción, con mensajes sumamente sutiles, ¿no? Tipo, que de pronto te aparezca la musiquita de Pornhub en una serie, ¿no? Y entonces vos no viste nada, pero ya sabés que el protagonista, el personaje, lo que sea, va a mirar pornografía y no tiene ningún tipo de condena social. Es la cosa más natural del mundo. No sé, cuántas alusiones al tema de la pornografía hay en las series. Esto realmente podemos equipararlo a cuando se trató de instaurar el cigarrillo en el mercado. Cuando se trató de instaurar el cigarrillo en el mercado, de pronto vos tienes al sex symbol bárbaro fumándose un pucho, ¿no? Bueno, acá pucho le decimos al cigarrillo. No. Sí, aquí en Colombia más o menos. Sí, se entiende. Pero se entiende. Y entonces eso iba generando una imagen social de que eso estaba bien. Ahora, cuando vos tenés un montón de series donde ves que ellos consumen, tipo, que el personaje cool consume pornografía, ¿qué va a ver el adolescente? ¿Qué va a ver el joven? ¿Qué va a ver la sociedad? Yo quiero ser como él. Y él hace esto y no es recriminado, entonces ¿por qué no lo podría hacer yo? Ahí tenés otro, ¿no? Otro tema, que es el fomento muy grande que se le hace en la música, en las películas, en las novelas eróticas. O sea, realmente lo tenés por todas partes y a nadie pareciera llamarle la atención y nadie pone el grito en el cielo porque esto es una barbaridad. Eso por un lado. Qué loco, siento que han jugado conmigo. Es que recontra, porque cuando uno empieza a notar estas cosas decís tipo, wow, es un montón. Por otro lado, no es... para mí, el grado de tolerancia a la pornografía es algo que como que se fue corriendo. Si hace 30 años, o sea, pongamos por ejemplo la serie de Bridgerton, tal vez la vieron o no la vieron, pero todas más o menos la ubicamos. Sí, la vi. Hace 30 años eso no se podía pasar por televisión abierta porque era pornográfico. Y hoy no tiene ningún tipo de problema en ponerte una serie y no lo consideramos pornografía. Porque la realidad es que hoy en día eso no es considerado pornografía. O sea, el estándar de lo que es pornográfico es tan alto que eso no es considerado pornografía. Entonces vos fíjate también cómo fueron corriendo el nivel de tolerancia que le tenemos. En otro momento, yo siento que hace 30 años esto pasaba, no sé, en la televisión, en el living, no sé, hermanas viendo esto y los padres, alguien hubiera puesto el grito en el cielo tipo, ¿qué hacen mirando pornografía en el living? ¿Entendés? Hoy podemos estar mis hermanas y yo mirando con mi mamá Bridgerton y no pasa nada. Entonces yo creo que ese es un tema también como para no descuidar. Obviamente se gana mucho dinero y también así se promociona. Vos fíjate que, bueno, yo creo que Netflix un poco me alejó de eso, pero antes de Netflix uno miraba la mayoría de las pelis piratas en internet. Y cada vez que te metías a ver pelis piratas, bueno, a mí sigue pasando con cualquier cosa que descargas medio de manera pirata. Pero la cantidad de publicidad, la publicidad pornográfica es un montón. Y otro lugar donde creo que también trabajaron muchísimo es en el hecho de que, por ejemplo, nosotros tuvimos grandes debates con respecto al tema de la pornografía en la década de los 60-70 en los Estados Unidos. Eso fue como el gran debate donde se plantó las abolicionistas versus las regulacionistas. Las regulacionistas se aliaron estratégicamente en ese momento con los liberales y las abolicionistas se aliaron estratégicamente con los conservadores. Y ese debate fue realmente muy grande, se sacaron como a nivel argumentativo, se sentaron las bases de muchas cosas que sostenemos al día de hoy. Ahora bien, ¿qué pasa? En la década de los 90, con la explosión de Internet, una democratización del consumo de pornografía enorme. ¿Por qué? Porque antes de Internet, vos, si querías consumir pornografía, tenías que tener intención de consumir, ¿no? O sea, estabas yendo a buscar lo que sabías que estabas yendo a buscar. Y por otro lado, tenías que tener los contactos que te dieran eso. Que te dieran el video, que te dieran la revista. Tenías que saber a qué videoclub ir para buscar específicamente la película en la zona para adultos, ¿no? Como que
consumir pornografía era más parecido a consumir droga, ¿no? Porque hoy el que consume droga es como que está yendo sabe qué es lo que está buscando y tiene que tener los contactos para conseguirlo. Ahora, ¿qué pasa? Con la expansión de Internet y también por cómo Internet se fue metiendo en nuestras vidas, hoy de hecho nosotros consideramos que el celular es lo más normal del mundo. Yo, no sé, yo tengo 26, yo vi aparecer los smartphones. O sea, tuve una parte, en mi precoz adolescencia no había smartphone y de pronto empezó a haber WhatsApp. Entonces es como que tal vez es más fácil dimensionar. Tal vez a la gente que ya es un poquito más chica, no sé, mi hermana directamente creció con el primer teléfono que tuvo es un smartphone. Y eso va cambiando la forma en la que nos manejamos con Internet, al punto de que hoy no nos parece... Yo me acuerdo, cuando yo era chiquita, mi mamá nos dejaba usar media hora la computadora a cada una de mis hermanas, teníamos nuestros turnos de media hora, y después no había más tele, no había más pantallas el resto del día, olvídate. Hoy es algo casi que imposible, Ahora ¿no? te los dan. Ahora, ¿qué pasa? Ahora los papás los dan para poder... No es un juicio, pues, o sea, no soy mamá, no tengo ni idea lo que es eso, pero ahora hace parte de... Sí, que se ponga a ver ahí unos videos en YouTube, que juegue unos jueguitos en la tablet, no sé qué, para que se distraiga, para que se divierta. ¿Cuál es el problema de esto? Que Internet es sumamente riesgoso. O sea, yo me acuerdo de mi mamá cuando nos daba media hora de computadora cada una. No era con Internet, eran en juegos instalados en la computadora sin conexión a Internet. Estar en Internet es como salir a la calle. O sea, el nivel de exposición que tienen los niños es realmente muy grande. Ahora, ¿qué pasa? Si vos sumás la gran, digamos, el Internet como con la cantidad de publicidades que tiene de pornografía, con el gran uso que se le da para fines, digamos, de distribución de pornografía. Y si en eso tenés en cuenta que cada vez más tenés a gente más joven, ¿no? Primero eran adolescentes, no sé qué, hoy directamente son niños navegando desprevenidamente en Internet como si estuvieran sentados en su cama, pero en realidad están teniendo acceso a cosas más peligrosas que en la calle. Te empieza a empezar a pasar cosas que, al día de hoy vemos que el inicio de la edad de inicio de consumo de la pornografía es de 8 o 9 años. Pero para llegar así, cuando yo era adolescente, ya mis amigos consumían pornografía, teníamos 14, 15 años, ¿entendés? O sea, como que fue bajando. ¿Y qué te da como resultado eso? Primero, que vas a llegar a un montón de gente que no tenía intención de consumir pornografía y que terminó consumiendo. O sea, de hecho yo conozco gente de mi edad que dice la primera vez que yo consumí pornografía fue porque vi, no sé, en un anuncio, en un tipo así, como de casualidad, y desde los 7, 8 años viene peleando contra una adicción, ¿no? O sea, es durísimo. Y tal vez no de mi edad, tal vez un poquito más chicos, 23 años, por ejemplo, pero he tenido como muchos casos muy cercanos de gente que incluso gente católica, gente que está súper comprometida con esto, gente que lo ve como algo malo, porque sin embargo no lo puede dejar, ¿no? Porque realmente les hace mucho daño. Y si vos sumás como esto a toda la cantidad de ingredientes que veníamos diciendo, también va a abonar a la naturalización. ¿Por qué? Porque vos creciste viendo pornografía. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta que es algo malo si la pornografía, cuando vos llegás a tener, digamos, el cerebro desarrollado como para poder darte cuenta de que es algo malo, siempre estuvo ahí? No te la vas a cuestionar. Creo que eso es lo que me parece más complejo, porque incluso lo que decías como de que la gente sabe que es malo, creo que por de pronto mi espiritualidad y los círculos en los que me he movido, la mayoría de la gente sabe que es muy malo. Entonces incluso no es más como lo que decías al final, la madurez de saber y tener unos argumentos suficientemente fuertes de por qué esto es malo, muchas veces no son suficientes contra como la naturaleza humana es que no sé si, o sea, eso es lo que me parece complejo, como de lo que mencionaba al principio. Yo siento que toda esta fórmula explosiva que mencionas a veces también se logra porque precisamente está cogiendo algo en lo que las personas somos demasiado animales, no sé cómo decirlo, y que si no hay algo que lo racionalice, pues existe el consumidor. Y ese consumidor es súper problematizable en todos los escenarios, como de lo que decías, no solo en la pornografía, pero también en la prostitución. Que haya un consumidor hace que eso sea complejo, porque si uno se queda solo en las prostitutas, podría haber un montón de cosas que uno podría revisar, entender la situación, la vulnerabilidad, pero que haya consumidores, lo que siempre me ha parecido súper problematizable de todo esto. Es como, ¿por qué?
hay esa tranquilidad de sentir como, sí, esto tiene sentido, que yo lo consuma, ¿no? Que incluso detrás de eso también puede estar incluso las redes sociales, lo que nos lleva como a estar ahí pegados, como en esa debilidad humana de la que hablas, como de yo sé que no está bien gastar mi tiempo acá, llevando esto a un caso, digamos, mucho más, no sé si simple, pero creo que parte de la misma debilidad, que yo sé que está mal estar aquí horas, pero es que hay algo que encontraron en mi cerebro que me tiene aquí Como adicta. y que seguramente encontró la industria pues para hacerse tan... Sí. Sí, sin duda se agarra de una debilidad, o sea, nosotros tenemos una inclinación natural a que nos guste el sexo, es así. Y si uno no tiene como, ya saliendo de la pornografía, ¿no? Si uno no tiene como una postura moral al respecto, una serie de decisiones, es decir, no me quiero dejar llevar, tipo, no quiero tirarme y que la corriente me lleve para cualquier lado, sino que quiero yo tener dominio sobre todo esto. Bueno, eso es un paso muy difícil de dar, que me atrevo a decir, no todos los católicos siquiera pueden dar ese paso, ¿no? Como que hay mucha gente que cree que, bueno, no, pero con esto no juego a nadie, sí, yo lo amo, y no sé qué, y no, como que, aparte de todo eso, hablemos de gente que tal vez ni cree en Dios, o que tampoco es católico a medias, ni siquiera se identifica, ¿no? Porque también tenemos ese que es católico y no es católico, como que... o directamente otras religiones que tal vez puedan no tener una postura específica sobre esto. Y bueno, obviamente va a ser mucho más difícil darse cuenta que, o mejor dicho, ¿cómo vas a hacer para darte cuenta que te estás haciendo daño si es algo que estás haciendo solo y no estás jodiendo a nadie, ¿no? Porque eso pareciera ser que es la pornografía, tipo, si ni siquiera estoy incluyendo a otro, ¿cómo puede ser que esté dañando a alguien? ¿Cómo voy a darme cuenta que estoy usando a otro? ¿Cómo voy a darme cuenta de la realidad de la persona que está detrás de cámara? Si a mí me han dicho que lo ha hecho voluntariamente, primera mentira, que es totalmente libre de tomar esa decisión y que además, si a lo sumo, si me estoy hiriendo a mí mismo, lastimando a mí mismo, es otro tema. Pero además incluso es muy difícil de advertir ese daño que uno se hace cuando experimentas el placer de un orgasmo. O sea, Total. Que yo creo que ahí va también esa segunda pregunta que te teníamos, Lupe, que era, o sea, ¿qué daño hace uno a las demás personas pues por ver porno? Pensando ya más como en la industria como tal, como ese creador de pornografía tiene vida normal o no tiene vida normal, tiene riesgos o tiene un trabajo normal que uno dice, bueno, le pagan bien, como qué hay en verdad en esa industria, porque la verdad uno no sabe, ¿no? O sea, contratos privados que uno no pues se los prestan para uno leerlos, ¿no? O sea, ¿cómo funciona eso? bueno, en primer lugar creo que hay que tener en cuenta algo muy grande, que es que la mayoría del contenido que nosotros accedemos de manera, no te estoy hablando de la deep web, no te estoy hablando de adentrarte en el mundo de la pornografía más duro, la mayoría del contenido que un usuario promedio, un consumidor promedio se va a encontrar en los sitios pornográficos es pornografía de origen no consentida, no es pornografía consentida. Y acá voy a ponerte un ejemplo que es muy, muy gráfico. Pornhub es el 10º sitio web más visto de todo el mundo, es la primera, digamos, dentro de las páginas pornográficas es la más vista de todas, es la tercera empresa de tecnología más grande de todas, está solamente Google y Facebook por delante, después viene MindGeek en realidad, que es la empresa matriz de Pornhub. Dentro de las primeras 20 webs más vistas, más visitadas, hay varias, de hecho la mayoría son páginas pornográficas. O sea que imagínate lo que implica ser Pornhub, ¿no? De hecho, cada vez que vos visitas casi adictivamente, ¿no? Para sacarte de las notificaciones, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, o sea, la red social que quieras, bueno, Pornhub es mucho más vista que cualquiera de esas redes sociales. O sea, recibe más visitas diarias que cualquiera de esas redes sociales. Así que imagínate el nivel de flujo de consumidores de contenido que tienen, ¿no? Estamos hablando de algo realmente muy importante. En el 2020 se empieza una campaña encabezada por Laila Mickelwait, que es una activista norteamericana, que denuncia que dentro de Pornhub hay alojados videos de pornografía no consentida,
que están siendo monetizados con anuncios. Y esos videos de pornografía no consentida venían de agresiones sexuales, ¿no? Agresores sexuales que graban las violaciones de sus víctimas y las suben a Pornhub y las monetizan, de pornografía infantil. A ver, yo entiendo que incluso con la pornografía infantil sea difícil, ¿no? Si tenemos una niña de 14 años, incluso de 13 años, que se ha desarrollado muy precozmente, bueno, tal vez me es difícil darme cuenta si tiene 13 años o si tiene 18, ¿no? O sea, realmente hay niñas que se desarrollan de manera muy temprana. Y desde la pantalla, bueno, yo podría no llegar a darme cuenta. Pero se han encontrado videos de bebés en pañales siendo abusados sexualmente. Y que estaban siendo monetizados en la página web. Además, podemos sumarle a eso pornografía por venganza, que es esa pornografía que se genera a partir de material, podríamos decir erótico, ¿no? Sexual, que se ha grabado supuestamente para mantener un ámbito privado, las nudes, no sé, material producto de sexting, lo que fuera, y que ya sea porque le han hackeado la cuenta a la persona que lo tenía, que lo ha subido porque se enojó, porque se lo compartió a sus amigos, que bueno, termina alojado en una página de pornografía. Que eso además genera muchos problemas para la persona que se ve expuesta en el video o en la foto pornográfica, porque no fue planificado para ese fin, ¿no? Entonces obviamente genera ideación suicida, depresión, baja autoestima, falta de confianza, cantidad de cosas. O sea, hay un montón de riesgos. Pornografía proveniente de redes de trata, ¿no? Con fines de explotación sexual, o sea, personas que están en redes de trata y graban pornografía porque son obligadas por sus tratantes a hacerlo. También tenemos pornografía producto de cámaras ocultas, ¿no? Personas que han sido grabadas teniendo relaciones sexuales y después eso se sube a las plataformas. Y finalmente, pornografía también que proviene de la deepfake, que es a partir de programas de edición agarrar un video sexual y cambiarle y ponerle la cara de otra persona, ¿no? Para que parezca que es otra persona la que está grabando pornografía. De eso, por ejemplo, no sé, tenés antes se hacía mucho con los famosos. Ahora, con la inteligencia artificial, se puede hacer básicamente con cualquier persona. Por ejemplo, el video hot de Scarlett Johansson, por poner un ejemplo, ¿no? Creo que ese ejemplo puntualmente era además de deepfake. Pero que vos pones en Google y te aparece por todas partes. Que obviamente también tiene consecuencias a nivel salud mental para la persona que se ve expuesta, porque nada, de ciberbullying, grooming, o sea, lo que tengas ganas, depresión y acción suicida, realmente las consecuencias son muy duras. Bueno, ¿qué pasa? Se empiezan a identificar que este tipo de videos estaban subidos a la plataforma y entonces se empieza a denunciar. Cuando se denuncia, la verdad que la campaña tiene una acogida muy buena y esto genera una gran repercusión social que hace que Pornhub pierda toda su línea de procesamiento de pagos, entiéndase Mastercard, PayPal, demás, ¿no? Y para tratar de como calmar a la opinión pública, Pornhub decidió bajar el 80% de su contenido, que estamos hablando de millones de videos, porque no podían asegurar que en ese 80% no hubiera pornografía que no fuera de origen no consentida. Solamente podían asegurar que el 20% de lo que estaba en la plataforma era proveniente de pornografía consentida. ¿Qué quieres? Hay paréntesis, Lupe, aclaro que es consentida y no consentida. Consentida es gente que dice yo quiero ser actor, y no consentida es que lo obligan, ¿cierto? Claro, que lo obliguen o que vos no lo... no consentida quiere decir que no prestaste tu consentimiento. Como por ejemplo el caso de te grabaron hiciste una cámara oculta, te metieron una deepfake, te agredieron sexualmente, accediste, diste tu consentimiento para dar una nude y mandársela a tu novio, no accediste a que tu novio lo subiera a una plataforma pornográfica, ¿entendés? O sea, todo es, la consentida básicamente es esa, donde uno dice, sí, yo voluntariamente hago esto, y la no consentida es todo el espectro que te quede fuera. Porque estos son algunos tipos de pornografía no consentida, pero obviamente a medida que pasa el tiempo pueden aparecer todavía más tipos distintos de pornografía no consentida. Sí, total. Que igual eso también parece, como en lo que hablábamos antes de cómo ha ido corriendo el límite de la pornografía, pues que aparezca algo como pornografía consentida o no consentida. O sea, como después de la conversación que acabamos de tener, me parece ya está, pues sí, no sé si es ridículo o pues, como contrario, como que se choca todo lo que hemos hablado a que pueda existir una pornografía consentida o no consentida. O sea, eso ya es como otro nivel. Totalmente, y lo peor es que cuando nosotros hablamos del debate de la pornografía, todo el mundo asume
que la pornografía consentida es la regla y que la pornografía no consentida es la excepción. Cuando los números muestran, o sea, Pornhub es un excelente caso de análisis porque es una web con un nivel de flujo tan grande que uno podría hablar de lo que es la pornografía exclusivamente a partir de lo que hay en Pornhub. Y si vos decís que cuando entendés que un usuario entraba y de 10 videos, 2 iban a ser de pornografía consentida y 8 iban a ser de pornografía no consentida, te queda totalmente claro que probablemente hay muchos consumidores que, calmando sus conciencias, dicen, no, yo solamente veo pornografía voluntaria, y que probablemente consumieron pornografía no consentida, sin saberlo. Y que de todas formas la pornografía consentida es súper problematizable, ¿no? Recontra, o sea, para mí es otro problema el que adentrarse, pero primero tenemos que sentar esto, es decir, tipo, la mayoría de lo que la gente ve es pornografía no consentida. Entonces, ¿dónde le hago daño al que está detrás? En que estás consumiendo algo que esa persona no consintió hacer. Con todos los daños que eso genera, ya fuera porque fuese una agresión sexual o porque va a sufrir los daños psíquicos de verse envuelto en pornografía por venganza, que también es conocido como abuso basado en imágenes, por ejemplo, ¿no? Es otro nombre que se le da. Pero, digo, ¿dónde está el daño? En principio ahí. Y lo más probable es que antes de caer en la pornografía consentida caigas en esa. Así que... y digamos, esta es una medida que tomó Pornhub y que seguramente, digamos, lo más probable, esto fue en el 2020, se ha seguido subiendo contenido, no está probado que ellos no tienen un nivel o porque no les interesa o porque deciden ignorarlo, pero nada, ellos permitieron que hubiera videos de bebés siendo abusados y que estuvieran monetizados cuando se supone que tienen revisores que analizan video uno por uno, o bien no existen esos revisores y las cosas se hacen automáticamente, o bien a los revisores les pareció que ese contenido era totalmente lícito. Lupe, yo tengo otra pregunta y es como partiendo como al inicio de la conversación donde hablábamos que esto va mucho más allá de un tema como de creencias o espiritualidad o religiones, sino de humanidad, digamos. Como que después de oír todo esto y viniendo desde la inconsciencia inocencia, digamos, más absoluta sobre el tema, ¿cómo que crees tú, además de hablarlo, porque creo que lo primero es hablar más de la pornografía en general, como en la sociedad, ya lo hemos hablado, pero qué se puede hacer y producto de tu investigación, como que recomendarías tú, pues más a niveles como sociales, públicos, qué se puede hacer? Claro, digamos, el consumidor de pornografía, ya hablamos que eso tiene un tratamiento psicológico, ya hablamos cómo es de problematizable la pornografía consentida, pero a nivel social, público, como seres humanos, digamos, miembros de esa humanidad, ¿qué recomendarías tú que se puede hacer para, como, no sé si en contra o para humanizar un poquito este tema? Bueno, yo creo que hay varias cosas. En primer lugar, entender que el consumo de pornografía y la producción de pornografía, la existencia de la pornografía, podríamos decir, como para englobar las dos cosas, ¿no? Tiene consecuencias sociales tan complejas y tan nocivas que es irresponsable de nuestra parte no tener una postura política por esto. O sea, más allá de la postura religiosa, es una actividad que afecta a tanta gente, porque afecta al consumidor, porque afecta a la persona que produce, porque afecta al entorno, a todas las personas que se crucen con ese consumidor. O sea, ¿sabían que una persona que consume pornografía, un consumidor de pornografía, tiene más probabilidades de ser un agresor sexual que una persona que no consume pornografía? O sea, cuando empezás a ver las cosas y dices, es estúpido que no tengamos una postura política sobre esto, que no se tomen decisiones dentro del mundo de la política con respecto a la pornografía, porque no es una cuestión de la intimidad. O sea, eso es lo primero que creo que tiene que quedarnos claro. Y en segundo lugar, creo que cuando uno entiende, y ahí sí, creo que la pornografía no consentida nadie te la va a defender, porque entienden perfectamente como el avasallamiento que hay del otro, ¿no? Pero cuando uno entiende las condiciones en las que están ahora sí las personas que graban pornografía consentida, realmente se hace muy difícil no tomar cartas en el asunto y no comprometerse. O sea, te voy a dar algunos datos, ¿no? Hay un estudio que compara, por ejemplo, la realidad de las mujeres dentro de la pornografía y fuera de la pornografía. Y se ha encontrado que las mujeres que están dentro de la pornografía presentan
entre el doble y el triple, ¿no? De depresión, probabilidad de estar en situación de pobreza, abusos sexuales durante la infancia, abusos sexuales durante la adultez, violencia doméstica, que las mujeres que están fuera del mundo de la pornografía. O sea, por ejemplo, depresión, tenemos un 36%, si mal no recuerdo, en la sociedad tipo de las mujeres fuera del mundo del porno, un 50% dentro del mundo de la pornografía. Y así cuando vos analizás, ¿no? esta realidad y ves que una persona que está deprimida, que tiene enfermedades de salud mental, que está en situación de pobreza, que padece violencia doméstica, que tiene probablemente traumas no procesados, producto de agresiones sexuales, muy posiblemente, digamos, mayormente dentro de la niñez, pero también durante la adultez, se me hace difícil creer que esa persona esté tomando una decisión libre. Cuando en realidad en el comercio sexual lo que sí encontramos es que las personas, digamos, no cualquiera termina grabando pornografía o no cualquiera termina prostituyéndose. Son las personas que han vivido situaciones muy traumáticas, que están en estado de vulnerabilidad muy grande, que tienen mayor capacidad de negar la realidad y disociarse, las que pueden someterse a los tratos de la pornografía y de la prostitución. Para tirar como otra punta, ¿no? Para que se den una idea, el grado de estrés postraumático, o sea, de trauma, ¿no? De las consecuencias del trauma que tienen las mujeres que se prostituyen en en Irlanda, es comparable al grado de estrés postraumático que tienen los veteranos de la guerra de Vietnam. ¿En verdad? Sí. Y las mujeres que se prostituyen en Alemania, que tiene prostitución legal, tienen en promedio 17 agresores sexuales durante la niñez. Cuando uno... Pucha, sí, o sea, el consentimiento, si no... Y ojo, ¿por qué pongo también como ejemplo la prostitución? Porque la pornografía y la prostitución son actividades tan duras que generalmente las personas no están mucho tiempo en esa actividad, sino que van cambiando a distintas modalidades de prostitución. Un tiempo me prostituyo en la calle, otro tiempo paso y me prostituyo haciendo pornografía, después paso a los clubes de masajes, después a los clubes de striptease, al sexo telefónico, ¿no? Como que van cambiando de modalidades, porque nadie puede bancarse mucho tiempo prostituyéndose. Total. Y digamos el concepto de OnlyFans o en Colombia es muy famoso el webcamer, que es como las niñas que manejan su perfil de red social donde no hay un productor pues que las trate mal o que las obligue a hacer cosas, sino que son a ellas veces solas. sí, igual. Bueno, sí, Tienen de pronto sí, pero productores. ahí también uno dice, están metidas en una situación indigna porque son agresores, o sea, el mismo consumidor es el agresor, en ese caso. Bueno, yo creo que ahí hay varias cosas que tener en cuenta. En primer lugar, que con la aparición de las OnlyFans o bueno, de las modelos webcam, en realidad mucha industria de la pornografía tradicional ha migrado a otra forma de distribución y de monetización como tal vez más directa, porque ya no depende de la plataforma que le daba el dinero, sino que ahora tiene la posibilidad de tener ingresos un poco como más grandes, podría ser, ¿no? Sobre todo si ya hay un público construido y demás. Con lo cual, las OnlyFans o las modelos webcam no se deshacen de los problemas de la industria tradicional, ¿no? Porque la realidad es que sigue habiendo actores, sigue habiendo productoras que se publicitan o que generan contenido supuestamente como de manera independiente por una OnlyFans. Esa es la primera. La segunda a tener en cuenta es que la realidad es que no se generan grandes ingresos dentro de las OnlyFans o las modelos webcam. Yo sé que, a ver, si se generaran buenos ingresos tampoco sería que está bien y por eso, bueno, yo no voy a estar en contra. Pero lo cierto es que si se utiliza mucho como cebo esto de ser tu propio jefe y que vas a ganar bien y vos te vas a poner tus horarios y demás. La realidad es que hay estudios que analizan, por ejemplo, cuánto, especialmente con OnlyFans, con las modelos webcam es más difícil, o sea... OnlyFans lo que tiene es que si bien es algo como más reciente, tiene un nivel tiene tantos consumidores, tiene tantos creadores de contenido y es una plataforma que estandariza todo, que hace posible empezar a extraer algunas conclusiones a nivel como de estudio científico. Y eso es algo que comparten tanto los modelos webcam como los OnlyFans, que no hay mucha evidencia científica al respecto. Pero de lo poco que hay, sí sabemos que no ganan mucha plata,
que el 90% de las cuentas que el 10% de las cuentas más importantes de OnlyFans se lleva el 90% de los ingresos. Y que el 10% de los ingresos restantes se distribuyen al 90% del resto de las cuentas. O sea, la verdad es que cuando decís eso, bueno, hay una distribución muy desigual de números. Si a mí no me importa cuántos millones diga OnlyFans que le entrega a los creadores de contenido por mes, la realidad es que ahí es o la tenés que pegar o no sos nadie. Por otro lado, hay un estudio que analiza como cuáles son los ingresos más frecuentes dentro de dentro de los creadores de contenido erótico en OnlyFans. El ingreso más frecuentemente percibido es $0. El siguiente más frecuente son $5, que es el equivalente a una suscripción con el valor mínimo mensual. Entonces, cuando vos ves eso, decís tipo, ¿vale la pena todo eso? Porque el acierto es que la noticia de hace OnlyFans y vive en hoteles 5 estrellas y viajando por el mundo, no es real. O sea, es una persona que tal vez sí la pegó, pero que en realidad termina siendo de cebo para que un montón de gente se meta. Ahora, total, a mí eso me impresionó. Perdón. Estoy escuchando. Dale. Cierro con una última cosita. Hace un rato habíamos hablado de la democratización del consumo de la pornografía con la llegada de Internet. OnlyFans, en realidad, el peor problema que nos viene a traer es la democratización de la producción. Porque antes de esto, vos tienes que tener el contacto que te llevara a producir la pornografía. Ahora vos, con toda la vulnerabilidad que quieras, ¿no? Desde la situación más compleja posible, puedes caer desesperadamente con un celular y empezar a hacer una cuenta OnlyFans. Y ahí no importa si se gana 5, 10, $15 por mes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las personas más vulnerables de todas en esto? Una mujer que está pasando necesidad sí es muy vulnerable, es cierto. Pero bueno, dentro de todo tal vez ya es adulta, ¿no? Tiene cierto grado de discernimiento, puede decidir en algún punto, muy difícil, ¿no? Porque ya hablamos de la situación en la que están estas personas. Pero entonces la producción de OnlyFans empieza a volcarse en los niños. De hecho, hay una investigación del FBI que analizó los más de, creo que es 4.000 hashtags diarios que hay de nude for sale en las redes sociales tipo Twitter, y encontró que la mayoría de esto con un software de reconocimiento de edad, la mayoría de las cuentas que se publicitaban bajo el hashtag nude for sales eran de menores de edad. Que ven esto, que ven que puede ser divertido, puede ser, ¿cómo se llama? No es revolucionaria la palabra, pero transgresor para su edad, ¿no? O puede ser una fuente de ingresos. Entonces, por esas razones terminan volcándose a hacer OnlyFans. ¿Cuál es el problema? En primer lugar, que están generando pornografía infantil sin saberlo. Y eso es un delito en la mayoría de los países. En otro lugar, que al también tener esto que mencionabas, el contacto tan directo con el consumidor, pasa con el adulto, pero también pasa con los niños, sobre todo con los niños. Se pueden generar relaciones de grooming, de muchísimo abuso, ¿no? El abuso ahora... ¿Qué es grooming, perdón? ¿Qué? ¿Qué es grooming? El abuso de los niños, cuando los niños terminan... Ya. Ahora bien, se pueden generar relaciones de grooming donde te extorsionan, ¿no? Y bueno, ahora mándame una foto haciendo tal cosa, o ahora encontrate conmigo, o ahora mándame un video, o tengamos una videollamada, o lo que fuera. ¿Por qué? Porque si no le voy a mostrar a todos tus papás. Entonces, si ya salir de esa dinámica para un adulto es difícil, para un niño todavía más. Lupe, y como ya para ir también cerrando, ¿cuál crees que sería como la invitación o también el nivel de conciencia que deberíamos llevarnos de esto también hacia nuestra espiritualidad, nuestra religión? Obviamente el entendimiento de todo esto hace que tenga súper claro cuál es la posición de la iglesia, la tenemos clara, la posición como católicos que deberíamos tener está clara, pero también qué podemos hacer desde nuestra realidad en el día a día como para hacer más conciencia sobre este problema, es que es demasiado grande y a veces uno se siente como una hormiguita contra un monstruo. ¿Y uno qué hace realmente? Bueno, mira, yo creo que hay dos cosas importantes. Por un lado, como no saltar de la oración a la gente que puede estar padeciendo de esto, ¿no? O sea, ahí está nuestro aporte espiritual, que eso me parece que nunca tiene que faltar, independientemente de todo lo que uno pueda hacer.
Y después creo que es muy importante que nos formemos en profundidad para poder dar este debate en la vida diaria. Porque tal vez algo que nosotros decimos puede cambiar la realidad de una persona. Y a veces nos enteramos y a veces no. A veces un buen dato, ¿no? Con una buena fuente, bien presentado, puede hacer que alguien se dé cuenta de que tiene un problema consumiendo pornografía. O puede ser, aunque sea una cascada de estas que se inician, ¿no? Pero de una decisión de decir, tipo, quiero dejarlo. O no me gusta que mi pareja consuma pornografía, como pensé que no era tan importante, pero con esto me doy cuenta que sí, entonces es alguna conversación que tengo que tener. O incluso puede ser estas conversaciones, por ejemplo, con los niños, no niños chiquitos, no, pero con los preadolescentes, o a medida que amerite la edad y en el grado en el que se pueda dar esta conversación, pero prevenir que una persona caiga en el tema de la pornografía. Yo creo que afortunadamente, en ese sentido, nuestra sociedad nos da muchas excusas para hablar de este tema. O sea, hay temas que es muy difícil hablar porque es tipo, como, ¿qué tiene que pasar para que yo naturalmente pueda hablar de esto en la facultad, en el trabajo, qué sé yo? Pero la sociedad está tan pornificada que da disparadores todo el tiempo, desde una serie, una película, una nueva tendencia, tipo que de pronto aparecen tendencias en el plano sexual, ¿no? Mira pornografía con tu pareja o cualquier cosa, tipo una idea, lo que fuera. Como que realmente cuando uno va más atento te das cuenta de que aparecen todo el tiempo a nivel social. Entonces eso puede ser un gran disparador como para decir, tipo, che, ¿por qué no hablamos de esto? ¿Por qué no hablamos de esto entre las amigas? ¿Por qué no hablamos de esto en casa, con los hermanos, con los hijos, con las parejas? ¿Por qué no hablamos en el trabajo? ¿Por qué no hablamos con los compañeros de la facultad, no? O sea, como formarse para tener ese grado de conocimiento y seguridad de atreverse a tener esas conversaciones incómodas. No tiene que ser un debate, no tengo por qué enterarme si esa persona cambió de opinión, pero yo solo tengo que ir y presentar un buen dato que haga ruido, con el suficiente también entendimiento de las realidades que hay detrás, como para poder tener la caridad de también saber expresar ese dato, ¿no? Y la prudencia. Sé hasta cuándo hablar y sé cuándo callarme, sé cómo abordar el tema. Entonces yo creo que también a veces uno le da miedo decir cómo lo hago. Bueno, empezar a lanzarse a hacerlo. Tal vez algunas veces me salga mal, tal vez otras veces me salga bien, pero si yo tengo la intención de hacerlo cada vez mejor, y tengo las herramientas, estoy haciendo todo estoy disponiendo todos los medios posibles, ¿no? Tipo los divinos y los humanos para tratar de estas conversaciones, yo estoy seguro de que va a haber muchas almas que se van a salvar, ¿no? Mucha gente que se va a evitar que caigan estas conductas, o que pueda salir de ellas, justamente porque nosotros estamos como con un compromiso militante activo de evangelizar en eso también. Total. Y yo agregaría a toda esa lista, también estaba escuchando una entrevista de un señor que hablaba de eso, y es si alguien a uno le abre el corazón y le dice, ve, quiero salir de la pornografía o estoy haciendo pornografía, no mirarlo con ojos de juzgamiento, como, ¡ah, pecado! O sea, no, sino como en verdad darle un espacio como para que hable y uno, pues, dentro de sus capacidades, poderle ayudar y hacer, pues, generar como métodos para que se mejore, porque creo que sí también uno a veces como católico está muy dado a no le vuelvo a hablar, y pues no es la idea. Creo que también estamos muy llamados a entender esa situación de vulnerabilidad en la que la gente está, y pues sí poderlas ayudar como también cuando se está como en una situación de esas. Ay, no, Lupe, esto cada vez que lo escucho, cada vez más uno queda como que, ¿qué? O sea, ¿en qué momento pasa todo esto? De verdad, mil gracias. Esto ha sido un capítulo que creo que, pues ojalá a los oyentes les haya servido, o por lo menos lo que tú decías al principio, que les dé como ese espacio como para abrir más, pues investigar más, escuchar, que uno se pone a buscar. Sí, yo a la gente además siempre le digo, no me crean, o sea, vayan a verificar si lo que digo es cierto o no. Yo feliz de la vida que no me crean. Total, total. Para que compren todo el mundo el libro, mejor dicho. Que se encuentran Busca Libre, Lupe. Ese es, calladita te ves más bonita. ¿En Colombia se consiguen Busca Libre en algún otro lugar? No, además, Busca Libre lo que tiene es que es envío internacional, a veces es más caro. Okay.
Ahora no me acuerdo bien la web, pero bueno, está en mi perfil o después. Ustedes tienen forma de dejarlo linkeado, pero tenemos allí. Sí, me lo mandas y yo lo pongo en la descripción. Entonces en la descripción pueden encontrar el lugar donde conseguir Perfecto, el sí, libro. sí, porque tenemos una página online, tipo mandamos libros para allá directamente, así que nada, tiene un precio como muchísimo más económico que Busca Libre. y menos tiempo de entrega. Sí, muchas gracias, Lupe, de verdad, qué impactante capítulo. Creo que pues no es algo que sea completamente nuevo, pero sí la cantidad de datos que nos das creo que profundiza muchísimo lo problemático que es la industria, también la responsabilidad que tenemos de poder abrazar y acompañar a las personas que están ahí, a ver si podemos hacer algo, porque es como un pequeño infierno y eso me deja muy impresionada de que, bueno, tenemos que ser un poco más activas y activos en esto también. Entonces, muchísimas gracias por ayudarnos a entender más, por profundizar esto, por hacerlo también desde un lugar en el que siento que viene desde la empatía, desde el conocimiento profundo, como tu historia, incluso con tu familia, lo que nos mencionabas al principio. Nos llevamos un montón de reflexiones y bueno, te agradecemos muchísimo. No sé si quieras decir algo para ya cerrar el capítulo. No, nada, mil gracias. O sea, mil gracias a la gente que bueno, que va a escuchar esto. Y mil gracias también a ustedes por abrirme este espacio. La verdad es que yo, como les decía al principio, no puedo sentirme más feliz de encontrar gente que le interesan estas cosas que a mí me interesan, que considero tan valiosas como para pasarme los días hablándolas y qué sé yo. Entonces la verdad es que es muy lindo no ser una voz que grita en el desierto, sino que tener mucha gente alrededor que escuche. Sí, esperamos que esto tenga mucho eco también en nuestra comunidad. Te agradecemos mucho y bueno, muchas gracias también a las personas que nos oyeron y nos oímos en un próximo capítulo, porque muy maluco estar conflictuadas solas.